¿Cuál es el peor escándalo que va a pasar en su escuela? El profesor de matemáticas dejó a su esposa de 18 años por una de las personas mayores graduadas. Se han casado por la vida entera de los senior. Me siento mal por esa mujer. Mi profesor de inglés en el 11º grado estaba durmiendo con todo el equipo de baloncesto de las niñas a cambio de ''S. De hecho, en realidad fracasé el inglés ese año, pero cuando eso hizo que las noticias mi escuela dijeron que no tenía que ir más porque no estaba haciendo la calificación correctamente. Todos los que tenían su clase obtuvieron una B. Suena como el equipo se llevó uno por ti. Un año en los días de los exámenes, intentaban agregar un nuevo método para evitar el engaño donde llega un nombre de la administración a cada clase antes de cada examen y recopila teléfonos de los estudiantes mientras se pega una etiqueta con un número en cada teléfono y dando la misma etiqueta a la estudiante para que pueda obtener su teléfono después de la escuela sin que nadie tome el teléfono de otra persona que se parece igual, o algo así. Esto estaba trabajando al principio, y un poco evitando el engaño hasta que un día algún tipo se escabulló en nuestra escuela secundaria. Y vino como el hombre que recoge los teléfonos mientras él no estaba, se robó los teléfonos enteros de la escuela secundaria y se rió en voz alta. Tenía un código de vestimenta estricto que si las chicas se rompían tuvieron que cambiar la ropa proporcionada por la escuela. Resulta que viceprincipal tenía una cámara en el vestidor. Mi escuela secundaria prohibió abrazar y mantener la mano durante los cambios de curso porque bloqueó el pasillo. En protesta, todos los estudiantes de 8º grado se levantaron y se abrazaron durante su periodo de almuerzo. Un grupo de estudiantes tiene detención. Hizo la portada del Observador de Charlotte. Dudé. Todos los demás hablando de pedos y asesinatos y su gran escándalo es un gran abrazo de grupo. El director durmió con un estudiante y sus desnudos y sus excos fueron filtrados. La voluntad de la gente de recolectar voluntariamente recibos electrónicos que los incrimine los asustan. Esto sucedió entre mi hermana y su hermano graduada, por lo que habría sido 1996 o 1997. El maestro HSA comenzó a salir con un estudiante en algún momento. Todos lo sabían, y los padres consentían. Nuestro HS fue y es lo suficientemente pequeño como para seguir participando en viajes senior, y el maestro de A continuó como un acompañante cuando su novia era un senior. Compartieron una habitación de hotel, cuando creo que el estudiante todavía era técnicamente un menor de 17 años. En el momento en que recuerdo que mis padres sean más bien dejados, pero todavía contrataron al chico como un cultivo de verano. No recuerdo si fue despedido o derribado, pero cuando llegué a HS, tuvimos un maestro de AC diferente. Se casaron y tenían un hijo, se divorciaron de hace 5 o 10 años. Su hijo va a nuestro HS ahora. No sé por qué no fue un gran problema en ese momento, pero nadie realmente planteó un hedor o amenazado con llamar a las autoridades. Hoy se siente como un caso de aseo por un niño de granja depredador. Tuvimos un entrenador de profesores de computadoras asistente de fútbol que solo fue golpeado todo el día. Tenía tantos DUIs que tenía que tener viajes a trabajar, pero era el primo del superintendente, por lo que mantuvo su trabajo. Digamos que cuando se estrelló el auto de un estudiante en el estacionamiento porque los convenció de que lo permitieran pedirle prestado, que ese era el comienzo del final. Era una pequeña ciudad. El escándalo es que el super intentó cubrirlo tratando de convencer al niño a que lo tome el calor. A la sorpresa de nadie, el niño no estaba convencido. Lo dejaron permanecer como super por otros 2 años. Un niño en mi clase de historia corta de último año, que se sentó directamente detrás de mí, fue acusado de apuñalar, decapitar y arder de uno de sus amigos traficante de drogas. Recuerdo el día como si fuera ayer, sentado en mi historia corta. Clase, cuando entró mi maestro. Lágrimas porque solo escuchó las noticias. Los estudiantes no lo descubrieron hasta más tarde. En realidad, tengo un amigo que testificó en su juicio porque compró los materiales asesinados en la ferretería que trabajó en. Loca, hombre. Un fin de semana, un par de niños del equipo de hockey se durmió. Uno de los niños mayores de la escuela secundaria los apuntó. Los ató. Los violó. Se inclinó su garganta y puso fuego a la casa. Uno de los chicos sobrevivió y es una persona increíble. Es el jefe de un departamento de bomberos y ha hecho hablar motivacional. El asesino está ahora en libertad condicional. El maestro de teatro 30 y se agotó con un graduado reciente. Fui un poco amigos con el estudiante durante un juego de la primavera antes del escándalo, y ella organizó la fiesta de lanzamiento donde en retrospectiva parecían un poco más tranquilo que apropiado. Tanto como me estoy muriendo por la primicia interior, no puedo imaginarme a la amiga de ella en las redes sociales y preguntar: entonces, ¿qué pasó con usted y Mr.?
¿Se debe hacer si quieres saberlo? El niño hizo una bomba de cloro y la arrojó en la bote de basura en el almuerzo.blockdown. Bomb Squad. Cada miembro de un niño y facultad en el campo en el clima de 95 grados durante 2 más horas hasta que los padres puedan presentarse para recoger a sus hijos. ¿Qué diablos está mal con la gente? Esta era la secundaria, así que fue expulsado y arrestado después. 2 años más tarde en la escuela secundaria, regresó a la escuela construida a la escuela, de luchador, barba llena y cabeza afeitada a los 16 años. Nadie le dijo la mierda ante él o follada con él de ninguna manera. En la escuela secundaria, 8º grado principios de la década de 2000, una de las chicas calientes envió un par de fotos desnudas a su novio, y no pasó mucho tiempo hasta que la mitad de la escuela los tenía. La policía terminó involucrándose para asegurarse de que todas las copias fueran destruidas. En la escuela secundaria hubo un pequeño escándalo que involucra a los maestros, y un club de maestros llamado Hot Paint Club. Los miembros de la facultad que tenían jacuzzis alberían una fiesta de jacuzzi semanal con otros propietarios de bañera de hidromasaje. Resulta que todos se desperdician y tenían una fiesta de balanceo todos los miércoles. Algo cónyuge se enteró de él, y hubo un enorme éxodo de maestros de bañera de hidromasaje mi último año. Los principales personas involucrados con la foto fueron reprendidos pero no acusados. La niña se sentó con un consejero para discutir lo que sucedió, y todos teníamos una gran asamblea para discutir las consecuencias que podrían ocurrir si las personas compartían ese tipo de imágenes. Asustó a muchos niños rectos. La hebra fue despedida de la escuela por estar en el club de bañera de hidromasaje. Los maestros se fueron, porque era un momento conveniente con la apertura de otra escuela secundaria, y había un balbuceo constante. Solo por claridad, todo esto sucedió en una pequeña ciudad en el oeste de Canadá. Por el aspecto de mi bandeja de entrada no son ocurrencias poco frecuentes. Un profesor tenía un asunto con un alumno. Fue arrestada y liberada bajo fianza. Luego, unos días después, le envió un correo electrónico a otros maestros que decían que no era un asunto, pero que en realidad estaba siendo violada por el estudiante y chantajeado. Incluso ató las capturas de pantalla de los textos. Más tarde ese día, ella asesinó a su marido y se suicidó. El niño en mi clase envió un correo electrónico a la Casa Blanca, amenazando con matar calcetines. El gato de Clinton. El servicio secreto mostró unos días después de que rastrearon la computadora,